Muy buenos días a todos. Recuerdo la primera vez que estuve en San Antonio, Texas, en los Estados Unidos, llegué a estar con los hermanos. Cuando conocí a José Luis y me pudo dar la primera traducción allá. Uno de los problemas que tengo es que para pensar necesito hablar muy rápido. Y la primera vez que lo hicimos juntos en la traducción, dije mis primeras expresiones bien rápido. Se me quedó viendo José Luis y le decía, tengo problema de que si no hablo rápido no pienso bien. Process going. Pero hemos ido aprendiendo y fuimos aprendiendo a trabajar juntos. But we kept on working together and managed to do it very well. Gracias a la iglesia acá en Keller, gracias por su invitación. Thank you, brother, for your invitation. Que Dios pueda bendecir y edificar la congregación acá siempre. May the Lord always continue to bless you. Quiero este día, hermanos, traigo un devocional para la iglesia, para este día, este momento. And in this message this morning, Vamos a estar en el libro de Hechos. Le invito a que pueda buscar el libro de Hechos. we're going to be in the book of Acts. If you want to join me now, open your Bibles. Para el tema de hoy vamos a requerir concentrarnos en unos 3 capítulos solamente. We're going to be concentrating on 3 verses. Quiero también agradecer a esta congregación y los sitios donde llego en los Estados Unidos. Agradezco por el esfuerzo que hacen en nuestros países, por los esfuerzos misioneros. And like in any other congregations that I've visited, I want to express my thanks to this congregation for their work in the mission. Muchas veces cuando estamos quizá aquí sentados no comprendemos el impacto de lo que allá pasa cuando cada uno de ustedes está llegando a nuestras naciones, a nuestros países. And many times it happens that in the scope of understanding exactly what it entails from just being here to what the impact it is affected in the mission. Y yo sé que quizá en muchas ocasiones decimos, cuando de acá salimos, decimos, el beneficiado fui yo. And many occasions, it's known to be said that the beneficiary is usually myself. Pero el beneficio y la bendición de estar juntos allá con hermanos de los Estados Unidos genera tremenda emoción y tremenda motivación a la iglesia y nuestros pueblos. But it's a feeling that the impact is actually also evenly distributed with the brethren. We are also near them. Vamos ahora a ingresar a la palabra de Dios, hermanos, y vamos a ponernos en conexión con la iglesia del primer siglo. But now let's get into the Word and have that connection with the church of the first century. Quizá usted ha estudiado la iglesia del primer siglo. You might have been, before studying the church of the first century, Quizás has leído el libro de los Hechos en muchas you ocasiones. might have read the book of Acts on many occasions. Cuando llegamos y nos ubicamos en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia empieza en el libro de los Hechos, And when we also have studied the second chapter of Acts, when the church started, miramos al apóstol Pedro poniéndose de pie ante una gran audiencia, we noticed the Apostle Peter standing in front of the many, predicando el evangelio de Cristo, preaching the gospel of Christ, la gente obedeciendo el evangelio, and the hearers obeying the gospel, como 3,000 personas obedeciendo el evangelio. like this of 3,000 obeying the gospel. Y quizá usted y yo llegamos y pensamos cómo era la iglesia en esa localidad en Jerusalén. We can only fathom and imagine so much how that first church was. Solamente imaginémonos, hermanos, But of course, we can only imagine. hermanas, solamente pensemos, el apóstol Pedro ahí predicando. And then seeing and reading the scriptures of how Peter portrayed that. Pero el apóstol predicando, pero hablando con la iglesia, diciéndole a los hermanos, But the Apostle Peter expressing to the hearers and the congregation, dándoles una lección del arrepentimiento, el apóstol Pedro a ellos. giving them the lessons of repentance. ¿Cómo podía terminar aquella congregación?
how can we see that congregation at that moment? contando su propia experiencia con respecto al arrepentimiento, con lo que había hecho con Jesús de Nazaret. With how they had treated Jesus of Nazareth, ¿Cómo lo había negado? how they had refused him, Imani- denied him. Imaginémonos al apóstol Juan en la iglesia allí en Jerusalén, And then we also remember the Apostle John hablándonos del evangelismo de Cristo, el evangelio de Cristo, speaking us about the gospel of Jesus, contándonos cómo estaba Jesús en el momento cuando estaba siendo sacrificado en la cruz del Calvario. and when we read upon when he was being crucified at Calvary of the cross, ¿Cómo podían terminar los miembros en esa localidad de Jerusalén? how also their perspective. Cada congregación fue creciendo, se fue desarrollando en el primer siglo, When we see it being developed and growing in its 18th century, y cada congregación fue teniendo sus características personales. and every congregation characteristics, En la congregación en Jerusalén estaban los apóstoles. like in Jerusalem, the apostles were there, Recordamos, aún no estaba la escritura para ese tiempo, and we remember the scripture. pero si ellos tenían alguna duda o algún problema en algún tema doctrinal, But if they had any problem, doctrine related, simplemente llamaban a uno de los apóstoles y ellos les aclaraban los problemas. and of course it was so more intangible for them to reach out to one of the Y apostles. así se fueron desarrollando otras congregaciones. Vamos encontrando la congregación, por ejemplo, en Corinto. And like this, also how they were in the church of Corinth. La congregación en Corinto, hermanos, tenía muchos conflictos. We know of the many conflicts the church of Y Corinth quizá had. cuando hablamos de ella, hablamos de la congregación con problemas múltiples. Might not speak solely of how it was established, but more the problems of the church of Corinth. Pero cuando echamos un vistazo a la iglesia en Filipos, por ejemplo, And when we take a look at the church of Philippi, esa congregación era una congregación llena de mucho amor. that was a church with much love. Una congregación preocupada por la necesidad de otros y por la necesidad de muchos siervos. They themselves were worried more for the attending the needs of others. Pero esta mañana vamos a estar hablando de una congregación que muchas veces se habla poco. But today we're going to speak about this one congregation that is little spoken of. Capítulo 11 del libro de Hechos. In Acts chapter 11, Es la congregación en Antioquía. this church in Antioch, Es la congregación misionera. this missionary church, Es la congregación que hizo un esfuerzo increíble por predicar el Evangelio. tremendous labor and work to preach the gospel. Es una congregación que nace de una forma muy diferente a como nace la iglesia en Jerusalén. It was unique in its birth compared to others. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, In chapter 11, en el versículo 19, verse 17, vamos a ir leyendo algunas cosas y vamos a ir sacando quizá 2, 3 lecciones en esta mañana de acá. we're going to be reading a couple of scriptures and take out of it a couple of lessons. Porque esta es una iglesia tremendamente ejemplar. But because this is an exemplary church, Dice la palabra de Dios en el verso 19, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, and in verse 17 we begin reading, now those who were scattered after the persecution que hubo con motivo de Esteban, that arose over Stephen, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. preaching the word to no one but the Jews only. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, But some of them were men from Cyprus and Cyrene, los cuales cuando entraron en Antioquía, who when they had come to Antioch, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. spoke to the Hellenists, preaching the Lord Jesus. La iglesia en Antioquía, más adelante vamos a descubrir que creyó mucha gente y se convirtió mucha gente en Antioquía. And we'll read ahead, brother, that the church of Antioch had converted many Christians also. Iban un grupo de cristianos corriendo por motivo de la persecución de Esteban. We have just read that many of them were being scattered abroad due to the persecution. Iban hablando a algunos cuantos, pero solamente iban preocupados a hablarle a los judíos. And many were speaking to only, of course, to the Jews. Esta congregación nace por la disposición de algunos hombres, de algunas personas, de decir, yo no voy a hacer como hacen todas las personas que habían obedecido a Cristo. And we read upon how many had determined themselves were going to be preaching the word on a certain scope of our own.
hicieron algo They diferente. did something uniquely Ellos different. dijeron, el evangelio necesita llegar a los griegos. They said to themselves, we need to let these also be known to the Greek. En ocasiones cuando el evangelio se está predicando, mis amados, Many occasions, brethren, when the gospel is being preached, a veces usted alrededor de usted va a encontrar personas con mucha necesidad y con mucha sed de Dios. we see the scope of the necessity from many aspects of mankind. A veces en la vida no nos detenemos para poder observar eso. Many times we don't pause ourselves to see that necessity. Saben, hace algunos años me decía un muchacho en la iglesia, un joven en la iglesia, Many times a young person told me once, nos hablaba ahí a los jóvenes en ese tiempo, pues yo trabajaba para los jóvenes de la iglesia. he was part of the youth young group, because I was Y nos decía un joven en la iglesia que miró un compañero de su escuela o de su colegio en ese tiempo. and he was also speaking with the fellow classmates. Lo miró tan triste, lo miró tan afligido. And I saw him kind of with a sad countenance, Y quiso decirle solamente estas palabras, Dios te ama. but wanted to express his own cheering up them for their sad love. Aquel joven, hermanos, había llegado a clases aquel día con un tremendo problema familiar. See, that person had come near because of a great family. Cuando nos detenemos a mirar la necesidad de las personas, But when we pause and see the actual true necessity of a es person, cuando las oportunidades y las puertas se abren. that's when we see the doors open. Yo nunca supe cuál era el problema que tenía ese joven que el hermano decía que le había hablado, And I hadn't realized the problem that this person had. pero probablemente si aquellas palabras no hubieran llegado a aquel corazón, But if those words had not come from his heart, quizá no hubiéramos sabido cuál hubiera sido el desenlace de la vida del joven. who knows what would have happened to his life. El evangelio se predicó en Antioquía. So the word was preached in Antioch. Aquí no fue ni tan importante porque no aparecen ni los nombres de las personas que abrieron la obra en Antioquía. And we can understand that no specific names were mentioned here, Pero hombres quisieron hablar, seres cristianos quisieron hablar, but only Christians that wanted to preach, hacer algo diferente. make something uniquely different. Cuando en el verso 22 dice que la noticia llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, And then we read on there in verse 22, the news of these things came to the ears of the church. la iglesia en Jerusalén estaba bien ocupada con todas las personas que estaban allí en Jerusalén obedeciendo el evangelio. And we read upon there that in Jerusalem, it's when they were busy preaching. Pero había un hombre preparado para mandarlo a Antioquía. But it was for one person to be in charge of this. Ese personaje lo tenemos en el versículo 22, que es Bernabé. And we read there that it was Barnabas who was in charge of that. Este personaje, hermanos, es un personaje súper humilde, súper especial. And he is uniquely special, uniquely important here. Usted mira en el mapa de la ciudad de Jerusalén, mira en el mapa hacia Antioquía de Siria, And when you see the biblical maps from Jerusalem to Barnabas, la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, Antioquía. being now Antioch, one of the third important cities. Ahí estaba la iglesia, muchas millas, hermanos, desde Jerusalén a Antioquía. And we see that they've been there for many, many times. Ok, dice que fue enviado y llegó a los hermanos en Antioquía, los que habían obedecido el Evangelio. Leaving them there, those had obeyed in Antioch. Dice en el verso 23, cuando este llegó, vio la gracia de Dios. And when we read there in verse 23, when he had come, he had seen the grace of God. Y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. He was glad and encouraged them all with purpose of heart. Dice un poquito de características de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y la gran multitud fue agregada al Señor. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord. Ya habían cristianos, cuando llega Bernabé se generan más cristianos en Antioquía. As well as Antioch, as we keep on reading. Pero el verso 25, But here's the key in verse 25. hay algo importante que necesitamos conocer de la iglesia en Antioquía We have to understand some particular unique aspect of this para poder entender más el por qué es una iglesia ejemplar.
to understand why this is an exemplary church. Dice en el verso 25, después fue Bernabé a Tarso In verse 25, then Barnabas departed for Tarsus para buscar a Saulo to seek Saul, y hallándole le trajo a Antioquía. to bring him over to Y usted puede decir, hermano, pero ¿qué puede ser eso importante que Bernabé fue a buscar a Saulo, a un equipo, a un compañero de trabajo? Brethren, but why is this verse important, you might ask, as far as why Barnabas went to seek Saul? Esto es algo que nos debe motivar siempre con respecto a la iglesia de Antioquía. This is something uniquely that should motivate us in regards to the church of Antioch. Porque cuando leemos el capítulo 9 del libro de Hechos, Because when we read in chapter 9, vamos al capítulo 9 del libro de Hechos en el verso 20. in verse 20, Pablo había obedecido el evangelio en el camino a Damasco. he was in Rome, the apostle. Había sido bautizado el apóstol Pablo y estaba allí en Damasco predicando el evangelio. We know that Paul was baptized and preaches there in Damascus. Pero en el verso 21 del capítulo 9, But in verse 21, vamos a chapter mirar 9, lo que pasaba alrededor del apóstol Pablo, de aquel conocido como Saulo de Tarso. we're going to see that the description of Saul of Tarsus. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, Then all who heard were amazed. ¿no es este el que asolaba la iglesia en Jerusalén y a los que invocan su nombre? And said, Is it not he who destroyed those who called on this name? Y a eso vino acá, perdón, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. And has come here for that purpose? Oh, so that he might bring them bound to the chief priest? Verso 22, pero Saulo cobraba mucho más, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. But Saul increased all the more in strength and confounded the Jews Demostrando que Jesús era el Cristo. who dwelt in Damascus, proving that this Jesus is the Christ. Ahora, eso pasaba en las iglesias en Damasco, These things we read occurrences in Damascus, en las iglesias en Jerusalén, in the churches of en el Jerusalem, versículo 26. and in verse 26. Pero cuando llegó a Jerusalén, el apóstol Pablo And when Saul had come to Jerusalem, trataba de juntarse con los discípulos, he tried to join the disciples, pero todos le tenían miedo, but they were all afraid of him no creyendo que fuese discípulo. and did not believe that he was a disciple. Hermanos, eso allí es lo que vamos a mirar luego. Bernabé, en el verso 27, But then now in verse 27, but Barnabas aparece una vez más la figura de Bernabé. took him and brought him to the apostles. Vamos a leerlo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles Had taken him to the apostles, y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. and he declared to them how he had seen the Lord on the road, El cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Y Damascus entraba con ellos y salía, entraba y salía. in the name of Jesus. So he was with them at Jerusalem. En el verso 29. And now in verse 29. Dice, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. And he spoke openly with them boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Hellenists, Y procuraba matarlo. but they attempted to kill him. La gente quería matar a Pablo. Those hearers wanted to kill Paul. Entonces, hermanos, Bernabé se lo lleva a Tarso. So then the brethren take him to Tarsus. Bernabé sabía dónde estaba Saulo. But Barnabas knew where was Saul. Mientras los cristianos en Jerusalén, mientras los miembros de la iglesia de Cristo en Jerusalén estaban llenos de miedo con Saulo de Tarso, But when the Christians in Jerusalem la iglesia en Antioquía estaba requiriendo un hombre. were trying to get away from Saul, the church of Antioch was trying to seek him. Y ese personaje, Saulo de Tarso, necesitaba conectarse con la iglesia de Antioquía. And so therefore this apostle was trying to connect them with the church of Antioch. Una de las cosas que nos enseña una iglesia ejemplar, esta iglesia misionera en Antioquía, One unique thing to keep in mind here that makes this a church son los exemplary. riesgos que la iglesia necesita tomar.
son los riesgos, una de las Or the cosas risks. ejemplares, ¿ya? that they are uniquely described as. Son los riesgos que la iglesia necesita tomar para hacer el trabajo que debe hacer. It's risks that a congregation will take in order to make the task happen. Y cuando hablo de riesgos, miren, hermanos, allá asustados con Pablo no querían tener comunión. And those Christians did not want to have communion with the apostle, Pero Bernabé había estado bien cercano mirando quién era Saulo. but Barnabas was there at a distance seeing that this was the apostle. Una iglesia que se puede acomodar, A que church se puede sentir cómoda. that can feel comfort Podía pensar, Bernabé es un buen hombre, would say Barnabas was a great man, o un personaje como Bernabé. or like the person of Barnabas. Los celos, envidia, imagínense pensando, aquel Saulo de Tarso es tremendo hombre, tremendo personaje, tremendo conocedor. Would say this is a great man, knowledgeable, full of the Spirit. Pero él ocupaba de Saulo de Tarso para hacer el trabajo que la iglesia se estaba proyectando. But he needed him, this Saul of Tarsus man, in order to connect with this church. Cuando usted y yo seguimos leyendo el libro de los Hechos en el capítulo 11, capítulo 12, When we continue to read the chapters 11 and 12, usted y yo vamos a descubrir que el trabajo lo sigue desarrollando la iglesia en Antioquía. we see how the unraveling, unrolling of the church of Antioch De Antioquía salieron los viajes primero, segundo, tercer viaje misionero. is out of Antioch, the first missionary, second missionary church, Una iglesia que sabía lo que quería. a church that knew their purpose. Allí en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez a los cristianos. We know that there in Antioch, the Christians was first described of those believers. No se les llamó cristianos a los hermanos en Cristo en Jerusalén. It was not the same for those brethren in Jerusalem. No se les llamó en Samaria, no se les llamó en Judea. They were not first called in Samaria or Jerusalem. Ese sonido empezó a salir de Antioquía, de Siria, That utterance of being named Christians was first found con una iglesia que se dispuso, hermanos, a hacer el trabajo de Dios. who were put themselves as a responsibility to do the work of the Lord. Cuando llegó Saulo a Antioquía, en el versículo 25, And so when Saul arrived there in Antioch in verse 25, dice que estuvieron allí en el versículo 26, estuvieron congregando todo un año. and on verse 26, that he was there for a whole year Y enseñaron a mucha gente. and teaching them. Y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. The final portion of that verse 26, and the disciples were first called Christians. Hermanos, esa iglesia, tremenda iglesia de crecimiento. This church, with full strength, with full growth and increase, Miramos esa iglesia ahora en el capítulo 13. we see that church now in chapter 13. En el capítulo 13 está esa iglesia de Antioquía. The church is found there in chapter 13. Una iglesia lista para que Dios la usara. The church of Antioch was ready for the Lord to use. Miren lo que se había logrado en el verso 1. Look what was achieved in verse 1. Entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. Now, in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Barnabas, Simon, who was Lucio de Cirene, called Niger, Lucius of Cyrene, Manaén, Manaen, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, who had been brought up with her, y Saulo. the Tetrarch, and Saul. Estaban ministrando al Señor, hermanos, estaban en adoración diaria, en la conexión diaria con Dios. They were having that fellowship, making bonds, making more ties. Hermanos, cuando la congregación, cuando el pueblo de Dios When the people of God se conecta con Dios, connect with God, entonces va a ser la obra de Dios. then the work will be done. Allí Dios, hermanos, dijo a través del Espíritu Santo que había que apartar a unos personajes para la misión.
And we can make the essence understand that the Holy Spirit was there working in them to make the Hermanos, work happen. ahí empieza la evangelización en todo el mundo. There, the evangelistical views began for the word. ¿Se acuerdan cuando Jesús tomaba a sus 12 apóstoles y les decía hay que predicar el evangelio a todo el mundo? Jesus takes his disciples to go and teach and preach the word. Estamos en el plan de Dios allí. We are in the plan of God there. Cuando yo miro la iglesia de Jerusalén, donde empezó la iglesia de Cristo, tantos miles de kilómetros de aquí. And we remember those times when the church was established many centuries ago in Jerusalem also. El evangelio ha llegado hasta nosotros. And now the gospel has reached us. Pero cuando llega donde nosotros, entonces tenemos que reflejarlo a otros. But it doesn't stop here, brethren. Now that it has come to us, we have to continue that. La iglesia de Antioquía, So the church in Antioch, para mí es una iglesia tremendamente ejemplar. to me, it's an exemplary church. Tuvo personas que se decidieron actuar, decidieron hacer algo diferente. Many believers who decided to act, Una iglesia que no tuvo temor ni tuvo miedo a tomar riesgos. that did not have any fear to take risks, Y una iglesia que no tuvo miedo a decir, aquí estoy, Señor. who had no fear to even say unto our Lord. ¿Cuántos siervos a través del Antiguo Testamento, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, And when we study the Old Testament, no querían ser usados por Dios? we read many who did not want to be utilized Simplemente by God. basta ir al libro de los profetas o a la historia de los profetas mayores y menores. We can read that more so in the major and minor prophets. Uno dijo, Jeremías dijo, yo soy niño. El profeta Jeremías dijo, yo soy niño, soy joven. Jeremiah said, I am a child, I'm young. Moisés dijo, tengo problema de hablar. Moses said, I have a problem speaking. Otro dijo, yo soy un simple recogedor de higos, era un simple campesino. I was just a picker at the harvest. Pero hay otros hermanos profetas But many other prophets que dijeron, Señor, heme aquí. responded to the calling of God. Here I am. Cuando nos disponemos a que la obra de Dios, hermanos, pase a través de nosotros, But when we allow God to work in us for the ministry, entonces la iglesia se va a desarrollar profundamente. En then el it mundo. is unfathom our own thoughts how great the ministry work can go. Yo les decía a los hermanos ayer, tuvimos una linda reunión ayer, I was telling the brethren yesterday when we had a small meeting, y quiero decirle algo a toda la iglesia de Keller. and I want to let you brethren here know in Keller, En Costa Rica estuvimos recibiendo muchas misiones, tanto para Costa Rica como para Nicaragua. Hicimos en varias ocasiones viajes a Nicaragua. and we had many visions, plans we have for both Costa Rica and Nicaragua. Cuando yo escuché el número de hermanos que iban de una sola congregación, But when I heard how many brethren had gathered to go to one of those mission trips, me fui para atrás, hablaba con mi esposa, wow, nunca. I said, this is unbelievable how many have responded to the need of this mission trip. Recibimos grupos allá en mi país de 30, 35 personas, pero de diversas congregaciones. We had received approximately over 30 brethren from different congregations for that mission trip. Pero de una sola congregación, ese ánimo, quiero agradecerles. But there was one particular congregation Y quiero decirle a todos los que van a estar allá, si Dios nos permite llegar ese día, that if we are allowed to go back soon, que serán de grande bendición para nuestro país, para nuestra nación, that it would be a great blessing to see those brethren y accompany que la experiencia que van a tener allá and the unique experience that you will have out there. va a ser para todas sus vidas. It would be an impact for the rest of your life. Es un tremendo impacto It's a great impact para muchas personas, hermanos, que les van a conocer. that will maybe for the first time get to know. Gracias, our Lord. Iglesia Keller. Thank you, brethren, here at Keller, Gracias por su trabajo en mi país desde hace algunos años. for your dedication and work for my country for the past couple of years, Y gracias por el trabajo que hacen en este mundo, porque no solo en mi país tienen misión. and for the world, because not only in my country, but Que Dios los siga prosperando, que Dios los siga bendiciendo. may the Lord continue to prosper and bless you. Y el día que usted decida estar allá, And the day that you decide to come join us, en cualquier misión donde decidas ir, and whatever mission,
Probablemente la visión More y la likely, misión the vision and the mission cambiará en su vida. will change your life. Que Dios te bendiga May God bless you. y que Dios pueda utilizarse And, Él a the, ti en el reino de los cielos. and may the work of the Lord Para be eso vinimos, utilized. para trabajar en el reino de los cielos. That is the purpose we have come, to work in the kingdom of the Lord. ¿Saben con qué empieza todo cuando miramos la iglesia en Antioquía? ¿Saben con qué empezó todo? Do you know what uniquely started or initiated the church of Antioch? Hombres y mujeres poniéndose en las manos de Dios y orando. Men and women putting themselves in the Lord in prayer. Y diciendo, hay que hacer algo. And decided and taken the task of saying there needs to be something La done. iglesia del Señor se tiene que desarrollar en este mundo. The Lord's work needs to be attended to. Vamos a estar de pie. Let us rise. Si hay alguien en esta audiencia que ha estado escuchando el Evangelio de Cristo por If años, there is someone among us that has been hearing the gospel of Christ, si es alguien que quizá ha estado visitándonos that might have been visiting an occasional, y ha tenido ese deseo, pero yo quiero invitarle humildemente and might have had the intentions to maybe obey, I want to invite you que pueda venir a Cristo, that you may que freely come to que se our Lord, disponga a poner en las manos de Dios that you may put yourself in the hand y of que the Dios Lord, haga con usted como Dios quiere. and may the Lord do with you as He pleases. Vamos a estar de pie, vamos a entonar un himno. We will be singing a song of Y el invitation hermano encargado entonces va a hacer la invitación para la congregación. so that you may come